¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes cuáles fueron los 10 mejores cuentos que leí en este año 2024. Y antes de empezar propiamente con esta lista de cuentos, cada uno de los cuales pertenece a uno de los libros que están aquí, me gustaría hacer una pequeña aclaración en relación con la dificultad para establecer un orden, ¿no? Porque generalmente uno coloca un cuento en determinado puesto en base al impacto que le generó, etcétera. Bueno, en general me parece que ha sido un gran año a nivel de lectura de cuentos. He leído muchos cuentos o he descubierto muchos autores que me han impresionado, que me han procurado esa sensación que es cada vez más difícil para aquellos que disfrutamos tanto de los libros o de la lectura, ¿no? Que es esa sensación de sorpresa, de descubrimiento, de agradecimiento, ¿no? Hay cuentos, hay lecturas que uno tiene la impresión de que ensanchan tu sensibilidad, de que cambian algo en tu forma de ver las cosas, de ver el mundo. Bueno, en general, muchos de los cuentos que he leído este año han estado cerca de esta noción del descubrimiento, ¿no? O del asombro. Bueno, entonces ha sido muy difícil colocar un orden. Yo diría en ese sentido que, por ejemplo, entre el cuento 8 y el cuento 4, el orden que voy a plantear pudo haber seguido cambiando, ¿no? Pero he optado finalmente por ese orden. De lo que no tengo dudas es de el orden de los tres primeros cuentos, ¿no? Y especialmente del primero. Estoy completamente seguro del lugar que le he dado al primer cuento y que mencionaré al final de esta lista de mejores lecturas de cuentos del año 2024. Empecemos entonces con la lista. Bueno, en décimo lugar me gustaría mencionar a las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Aquí hay un cuento que me parece una obra maestra. Dentro de los muchos cuentos que tiene Bradbury que me gustan, casi todos ellos giran en torno a migraciones de un planeta a otro en el contexto del fin del planeta Tierra y una serie de situaciones humanas, ¿no? A partir de este concepto del futuro. Bueno, hay en este libro un cuento que me parece magistral que se titula El desierto, ¿no? El desierto de Ray Bradbury creo que es uno de los grandes cuentos de este libro. Aborda la historia de dos mujeres que en el contexto de una hecatombe o de los días finales de la Tierra tienen que emigrar, pero en el contexto de este cuento hay un factor romántico, ¿no? Hay un hombre que le ha prometido una vida mejor a una mujer lejos de la tierra y ella duda todo el tiempo acerca de si es conveniente que viaje, si es conveniente dejar el lugar que ella tanto ama, que es su planeta. Y hay una escena que me parece magistral en este cuento, además muy bien pensada desde el argumento, ¿no? Desde el argumento de dos amigas que saben que van a dejar la tierra en algún momento. Bueno, las observaciones, ¿no? Porque cuando uno deja un lugar, lo observa con mayor atención y observa hasta los más pequeños detalles, ¿no? Todo aquello que pasaba desapercibido antes es observado con una atención renovada. Bueno, El desierto de Ray Bradbury creo que es una de las mejores lecturas que hice en este 2024 en lo que respecta a cuentos y creo que es un cuento inolvidable, ¿no? Hay un párrafo en este cuento que por otra parte es un recurso frecuente en Bradbury en donde las palabras, el lenguaje parecen desconcertarse al momento en el que esta chica observa la Tierra desde lejos, desde cierta distancia, y mira cada pequeño detalle de ese planeta que está a punto de dejar. Definitivamente es un imprescindible y uno de los grandes cuentos de Ray Bradbury, El desierto, publicado en este libro, en Crónicas Marcianas. El desierto de Ray Bradbury entonces en el décimo lugar. En el noveno lugar vamos a trasladarnos al siglo XIX, al cuento francés del siglo XIX,
dentro de los muchos cuentos que he podido leer de Guy de Maupassant, eh, hay un cuento que probablemente es el más conocido. Yo no lo había leído con la atención que creo merecería un cuento como este. Me refiero a Bola de Cebo. Un cuento largo, o algunos también lo han denominado novela corta, que transcurre en el contexto de la guerra franco-prusiana a fines del siglo XIX en Europa. En el contexto de esas guerras, de esas invasiones territoriales, de esa violencia en Francia, acompañamos a un grupo de personajes que integran lo que se podría decir son los principales estratos de la sociedad francesa del siglo XIX, es decir, el estrato de los negociantes o de la pequeña burguesía, el estamento religioso, los revolucionarios. Bueno, un grupo de estos personajes se suben a un carruaje, se están trasladando de un lugar a otro y vemos cómo en este resumen de lo que podría ser la sociedad de aquel tiempo están los pequeños secretos, reacciones, traiciones que se van dando, ¿no? Quienes parecían originalmente pertenecer a los estratos supuestamente más confiables, terminan mostrando su lado de traición, su lado de hipocresía, y más bien de quienes menos se sospecharía eh, está presente el valor o la lealtad o el sacrificio por los demás. Bueno, en esos personajes es donde aflora la mayor generosidad humana, ¿no? Aborda la historia, como hemos dicho, ¿no? De un grupo de personajes que en el contexto de una guerra tienen que huir. El título Bola de Cebo alude a una mujer, lo que se podría llamar una mujer cortesana, ¿no? Una mujer cortesana en Francia, y de pronto se les presenta una situación a todos estos personajes en las que eh, uno de ellos debe hacer un sacrificio en beneficio de todos los demás, pero un sacrificio bastante humillante eh, y que conllevará muchos dolores. Entonces creo que es un cuento sumamente recomendable, Bola de Cebo de Guy de Maupassant, y que yo lo tengo, bueno, en esta edición de los cuentos esenciales dentro de los muchos que escribió uno de los mejores cuentistas franceses del siglo XIX. Bola de Cebo entonces en el noveno lugar. Vamos a ir ahora al octavo lugar con una autora que yo había leído ya antes, a lo largo de los últimos años he leído cada vez más cuentos de una autora que era para mí completamente desconocida hasta hace poco, que es Helena Garro. Helena Garro tiene grandes cuentos, muchos de ellos abordan una especie de rivalidad entre lo que se podría llamar estratos poderosos y fuertes en la sociedad mexicana del siglo XX. Muchos de los personajes que generan algún tipo de perjuicio son generalmente hombres racistas, violentos, y en el otro lado hay una especie de alianzas de personajes integrada por niños, en otros casos por mujeres o por poblaciones indígenas, lo que podría denominarse en una concepción más contemporánea poblaciones también vulnerables. Bueno, están también del otro lado y crean alianzas, ancianos también en algunos casos. Bueno, ese es el universo en líneas generales de Elena Garro. Pero también hay que hablar de lo fantástico, ¿no? De estas fronteras entre el realismo y el cuento fantástico que está presente en muchos de los cuentos de Elena Garro. Y un paradigma de este tipo de mundos es el que está en La culpa es de los tlaxcaltecas, un cuento que pertenece al primer libro de cuentos de Elena Garro, titulado La Semana de Colores del año 1964. Bueno, La culpa es de los tlaxcaltecas, me parece un cuento inolvidable. La historia de una mujer, y voy a tener aquí cuidado para no revelar lo principal del argumento, pero es una mujer que ha estado a espaldas de su familia, viajando a un lugar bastante inesperado, bastante increíble, podríamos decir así, para intentar refugiarse del entorno tan violento que está presente en su casa. Hay una complicidad que aparece por otro lado siempre en Elena Garro, ¿no? Que es la complicidad entre las mujeres de la casa,
lo que en el cuento se menciona como las criadas o las mujeres que trabajan en la cocina, el espacio de lo doméstico como un espacio de refugio muchas veces para estos personajes femeninos en los cuentos de Elena Garro. Bueno, La culpa es de los tlaxcaltecas me parece también un cuento imprescindible en la tradición del cuento latinoamericano y digamos uno de los cuentos centrales dentro de la obra de Elena Garro. Para mí, uno de los mejores cuentos que he leído en este año 2024. El octavo lugar entonces para La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro. Y vamos entonces al séptimo lugar de este listado. Y en el séptimo lugar, bueno, aquí ya los lugares empiezan a ser un poco más problemáticos, pero creo que este lugar es adecuado para un cuento que me parece imprescindible de otro de los grandes narradores del siglo XIX francés. Me refiero a Gustave Flaubert. Este año leí el cuento Un corazón simple, primer cuento de los que integran los tres cuentos, ¿no? Que también se titula así el libro de Flaubert, sus tres cuentos. Bueno, este cuento, Un corazón simple, me parece que encarna muchas de las virtudes de Flaubert. Un lenguaje o una construcción de oraciones muy pulida, cero, casi ninguna intervención del narrador para inclinarnos hacia algún tipo de pensamiento o de línea de ideas. Y al mismo tiempo una historia sumamente dramática, ¿no? La historia de una mujer, Felicidad, ¿no? Felicité en este cuento, que va experimentando diferentes cambios a lo largo de los años en su familia, en su sociedad, y uno podría pensar que el título alude precisamente a ese corazón, al corazón de Felicité, que tiene que ir poco a poco soportando los cambios, viendo cómo las personas que son tan cercanas a ella se van alejando, algunas de ellas van muriendo, su entorno, su pueblo, los vecinos a su alrededor también se van alejando. Entonces hay un desplazamiento muy interesante en Un corazón simple. La historia de esta mujer, la criada Felicité, y cómo su corazón va soportando la pérdida constante de las personas más importantes que conformaban su mundo, ¿no? Y además tiene una escena final magistral que rodea el realismo o la alucinación, entre el realismo y la alucinación. Creo que es un cuento verdaderamente importante de Flaubert y como mencionaba, que tiene muchas de las grandes virtudes del estilo de Flaubert, ¿no? Al igual, por ejemplo, que en Madame Bovary encontraremos esas largas descripciones detalladas de un campo, de un carruaje, descripciones que de pronto se nos pueden hacer un poco lentas por momentos, pero que apuntan a otro lado, ¿no? Apuntan a una intensidad en la escritura de Flaubert y en ese sentido fue único en la tradición francesa del siglo XIX, ¿no? Recordemos, esto lo decía un importante crítico francés, ¿no? Después de Flaubert, el estilo tendría que renovarse solamente ya en el siglo XX con la escritura de Marcel Proust eh, y su libro En busca del tiempo perdido. Bueno, en el séptimo lugar entonces, Un corazón simple del escritor francés Gustave Flaubert, el séptimo lugar de los mejores cuentos que leí en este 2024. Nos dirigimos entonces al sexto lugar y por supuesto es muy difícil hacer una lista de cuentos de los mejores cuentistas de un año sin tener presente a Anton Chekhov. Yo he podido leer muchos cuentos de Chekhov, me parece, y aquí no estoy innovando en lo absoluto en esta afirmación, es uno de los grandes cuentistas, no solamente del siglo XIX, sino también del siglo XX, los pocos años que vivió Chekhov en el siglo XX, bueno, tiene una obra abundante conformada por 4 tomos en este editorial que es Páginas de Espuma, y en este tomo, el tomo 3 de los cuentos publicados por Chekhov entre el año 1887 y 1893, se encuentra el cuento El beso. Un cuento también inolvidable dentro de la obra breve de Anton Chekhov. Este cuento aborda la historia de un hombre al que le ocurre en medio de una vida rutinaria, una vida en la que no ocurría casi nada, ¿no? Este hombre es un
un hombre asociado a la milicia, a los estratos relativamente bajos de la milicia rusa, y en un cambio de territorio, mientras están eh, haciendo un recorrido junto a otras tropas, son invitados a una casa y de pronto le ocurre a este hombre un acontecimiento extraordinario, ¿no? Él ya tiene cierta edad, ciertos años y considera que nada importante le va a ocurrir, nada que lo impresione. Es un hombre que vive su vida, podríamos decirlo, en medio del aburrimiento, de la rutina, y que parece resignado ya un poco a ese tipo de vida. Y entonces de pronto, en el contexto de una reunión, le ocurre algo extraordinario, ¿no? Algo que él jamás pensó que le ocurriría. Y el cuento es muy interesante porque justamente sigue las reacciones en su interior, en su estado de ánimo, en su manera de ver el mundo, ¿no? Cómo las cosas pueden cambiar tanto a partir de un hecho extraordinario en tu vida, ¿no? Todo lo ve con una luz diferente, todo lo ve con un ánimo distinto. Y Chekhov se centra en ese acontecimiento, ¿no? No tanto en cómo termina la historia o en un desenlace impresionante o intrigante, sino que se centra en lo mucho que puede cambiar el ánimo de una persona a partir de un pequeño hecho que le arroje una, aunque sea mínima luz en su vida. Bueno, creo que El beso es un cuento imprescindible, de los muchos cuentos imprescindibles que tiene Anton Chekhov, y yo le daría el sexto lugar de los mejores cuentos que leí en este 2024. Y entonces ya estamos en la parte superior, en la segunda mitad superior de los mejores cuentos que leí en este año 2024. Bueno, en el quinto lugar está un autor que para mí fue una sorpresa absoluta. Yo no lo había leído con anterioridad. Había, digamos, leído algunos ensayos, pero no había leído su producción de ficción, su producción de creación narrativa. En ese sentido, fue un verdadero descubrimiento la obra de Stefan Zweig. Yo leí este libro de cuentos, la colección Invisible, Sueños Olvidados y otros relatos, del que el cuento que más me impresionó, si bien creo que tiene grandes cuentos en este volumen, fue precisamente la colección Invisible. Recuerdo haber leído la colección Invisible y haber tenido la impresión de que, si bien el cuento estaba preparado de manera argumental y estructuralmente muy bien, que el cuento trascendía todas esas fronteras, ¿no? Es decir, uno cuando, al menos yo cuando leí la colección Invisible, más que pensar en qué bien armado es este cuento, qué bien estructurado, me pareció que el cuento abordaba una gran verdad humana, conmovedora. Recuerdo en algún momento con este cuento haber tenido esa emoción que es muy difícil en la lectura, ¿no? Que es la de la emoción, ¿no? La emoción que puede producir las mejores obras artísticas. La colección Invisible aborda la historia de un hombre que ve cómo todo a su alrededor, ¿no? En el contexto de las guerras mundiales, específicamente de la Primera Guerra Mundial, es un hombre ha visto cómo todo a su alrededor se ha ido devaluando, ¿no? El dinero, las costumbres, la sociedad, como para este hombre que vive en Alemania, ha visto cómo todo a su alrededor ha ido destruyéndose. En ese contexto encuentra a un vendedor de obras de arte y este vendedor se entera de que este hombre se ha quedado ciego y entonces el mundo tal cual él lo conocía se ha quedado impregnado en su memoria, pero no ha podido ver del todo los muchos cambios que se han dado en Europa después de la Primera Guerra Mundial. En algún momento, este hombre, el coleccionista, tendrá que intentar ser partícipe de un juego que ha llevado a cabo su familia para que este hombre no se entere de lo mucho que ha cambiado el mundo a su alrededor. En ese sentido, tiene un lugar importantísimo una colección de figuras artísticas que este hombre, el antiguo alemán, sigue tocando y sigue visitando una y otra vez. Es un cuento verdaderamente inolvidable, tiene una escena dramática en la que el coleccionista de pinturas
tiene que seguirle el juego, hacerle prácticamente una gran mentira al otro para no lastimarlo, para que no vea lo mucho que ha cambiado el mundo después de la guerra. Un cuento absolutamente recomendable, la colección Invisible dentro de este libro, Sueños Olvidados y otros relatos de Stefan Zweig, ocupa el quinto lugar dentro de los 10 mejores cuentos que leí en este 2024. Y entonces vamos con 4 cuentos de los que sí estoy muy seguro de los lugares que ocupan. Recuerdo que, al menos en el caso de estos 4 cuentos, todos los terminé con la impresión de haber tenido un gran descubrimiento, de sentirme muy agradecido por lo que había leído, de tener la urgencia de recomendar estos libros, mejor dicho, estos cuentos, que los leyeran otros, que me comentaran qué les había parecido. Y entonces, ya en el cuarto lugar, yo colocaría a el cuento Los residuos de la felicidad de Francis Scott Fitzgerald, autor muy conocido por su novela El Gran Gatsby. Me parece muy extraño que este cuento, Los residuos de la felicidad, no aparezca en demasiadas antologías de Francis Scott Fitzgerald. De hecho, yo lo encontré en esta edición donde se incluyen 5 cuentos, muchos de ellos también muy antologables, pero me parece que Los residuos de la felicidad es una experiencia de lectura inolvidable. Aborda la historia de 2 parejas que aparentemente tenían un plan de vida ya trazado, muchos planes en los que habría este paradigma, ¿no?, de lo que se podría llamar el sueño estadounidense, la gran casa, la gran familia, la tranquilidad económica, el matrimonio ideal, pero de pronto determinadas circunstancias obligan a desvíos por parte de estas 2 parejas. Y entonces muchos de los sueños, muchos de los proyectos que tenían para el futuro empiezan a tener dificultades, ¿no? Y vamos viendo cómo estas 2 parejas intentan resolverlas, una de mejor manera que la otra, o como puede, mejor que la otra, pero en este cuento va a aparecer de alguna manera la enfermedad, la tragedia de no haberse conocido lo suficiente, de sentir que la persona con la que se comparte un hogar no es la persona adecuada. Muchas de estas emociones van a aparecer en este cuento Los residuos de la felicidad. Creo que es un cuento imprescindible, uno de los grandes cuentos de Francis Scott Fitzgerald, y se los recomiendo muchísimo. Además, con un lenguaje sumamente ágil, muy dinámico, como ocurría con muchos de los textos narrativos de Francis Scott Fitzgerald. En cuarto lugar entonces, Los residuos de la felicidad de Francis Scott Fitzgerald. Y entonces vamos con los 3 primeros lugares de los mejores cuentos que leí en este año 2024. Bueno, igual creo que es un poco difícil porque los 3 me parecen obras maestras absolutas, cuentos que colindan con la perfección emotiva, técnica, argumental. Además son 3 cuentos que tienen una virtud que al menos yo valoro mucho en un escritor, que es la mirada, ¿no? Saber mirar pequeños detalles significativos. Allí donde otros lectores o otros escritores parecen no ver nada, esos escritores ven un elemento, una imagen, un personaje que hace, eh, digamos que ensancha, que trastoca nuestra sensibilidad, y por eso creo que son cuentos inolvidables. Entonces, en tercer lugar, voy a mencionar un cuento del que me parece es, junto con Edgar Allan Poe, el gran cuentista estadounidense. Me refiero a Nathaniel Hawthorne, también autor de esa novela del puritanismo estadounidense que es La Letra Escarlata. Yo he leído el cuento El velo negro del pastor. En muchos de los cuentos de Hawthorne aparece la relación con la culpa, la lucha contra el mal, la lucha contra el pecado, contra los impulsos de las pasiones, del cuerpo. Ese es un tema que es transversal a muchos de los cuentos de Nathaniel Hawthorne. Hay quien dice que esto se debe a las investigaciones familiares que hizo Hawthorne y descubrió que sus antepasados habían participado en las quemas de mujeres eh, en esta ciudad, en Salem, ¿no?, acusadas de brujería.
Y estos elementos, la culpa, el mal en el interior de las personas, aparece en El velo negro del pastor, un cuento desde mi perspectiva impresionante. La historia de un pastor en una pequeña población protestante que a partir de cierto momento se pone un velo en los ojos, un velo físico, un velo negro, y con este velo lleva a cabo todas sus actividades, llámese misas, acompañamientos fúnebres, paseos por el pueblo, todo lo hace portando un velo negro sobre la cara que solamente le permite eh, asomar la boca, ¿no? Los labios, solamente se le puede ver esto. Y todo el pueblo se pregunta por qué este pastor se ha colocado este velo negro. ¿Por qué se ha hecho tan excéntrico? Irán intentando desanimarlo, digamos, o intentar procurar que se lo quite, pero ninguno lo conseguirá y en algún momento él revelará por qué se ha puesto ese velo negro. Y la respuesta, la explicación que él da acerca de por qué se ha puesto ese velo en el rostro es verdaderamente impresionante. Creo que El velo negro del pastor es uno de los grandes cuentos de la literatura estadounidense del siglo XIX, dentro de un autor imprescindible también como es Nathaniel Hawthorne. Recomiendo muchísimo este cuento El velo negro del pastor que aparece en este libro, cuentos contados dos veces, ¿no? Un cuento verdaderamente imprescindible en la obra de Nathaniel Hawthorne. Y entonces, así llegamos al tercer lugar de este listado de los mejores cuentos del 2024. Vamos al segundo lugar. El segundo lugar lo ocupa una autora, premio Nobel de Literatura, canadiense. Me refiero a Alice Munro. Este libro, Secretos a Voces, para mí fue un verdadero descubrimiento y probablemente aparecerá también en el listado de los mejores libros que leí en el año 2024, un episodio que saldrá probablemente la primera semana de enero. Bueno, este libro, Secretos a Voces, me parece un imprescindible dentro de la obra de Alice Munro y dentro del cuento del siglo XX. Hay muchos cuentos que me gustaron en Secretos a Voces, pero si tuviese que quedarme con uno solo de esta colección, probablemente sería con Una vida de verdad. Es un cuento extenso, pero que aborda mucho de los temas y de los procedimientos que tiene Alice Munro en su manera de escribir. Aborda la historia de una mujer habituada a cierta manera de vivir, una mujer que vivía con su hermano en una población rural en Canadá y cuya vida de pronto se ve obligada prácticamente a tomar un rumbo diferente en relación con el matrimonio. El cuento desarrolla precisamente esas tensiones, ¿no? La historia de una mujer que parece estar bastante tranquila con una vida ya proyectada de un tipo y de pronto un poco de presión social, de presión por sus mismas amigas, por las mujeres que viven alrededor de ella, la van arrastrando, la van llevando a casarse. Y esto el cuento lo va abordando de esta manera. Pero lo importante de este cuento es precisamente esos lentos cambios que se van dando en ella. Cómo poco a poco pasar de un estado muy cómodo y muy tranquilo al otro va creando en ella inseguridades, pero al mismo tiempo se contrasta con el entusiasmo de sus amigas. Y uno se llega a preguntar realmente por qué determinado personaje se ve obligado a cambiar su vida. ¿Solamente porque lo quiere así o también por la presión de las personas que la rodean? Por supuesto, el cuento además tiene muchas de las herramientas centrales de Alice Munro. Por momentos es un cuento un poco lento, con un argumento que va trasladándose en el tiempo, ¿no? Alice Munro se caracteriza también por cómo van confluyendo los tiempos que se van entremezclando. Uno tiene que estar muy atento para ver dónde está situado. Definitivamente creo que es uno de los grandes cuentos de Alice Munro y un inolvidable de este año 2024, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Una vida de verdad de Alice Munro ocupa entonces el segundo lugar de estos 10 mejores cuentos del año 2024. Y entonces llegamos al primer lugar de este listado, y para mí no hay ninguna duda porque cuando leí este cuento recuerdo la manera como lo leía, ¿no? Lo leía
a partir de cierto momento, de la página 2 o de la página 3, cuando ya estaba seguro del tipo de prosa que tenía allí, del tipo de narración, del tipo de descripción, de la historia además tan impresionante que se planteaba, recuerdo haber leído el texto para no perderme ni una sola palabra, ¿no? Quería aprovechar cada párrafo, quería aprovechar cada pequeña línea y tenía la impresión de que estaba leyendo verdaderamente una especie de milagro literario, ¿no? Y un verdadero descubrimiento, porque a este autor yo no lo había leído con anterioridad. Me refiero a Yukio Mishima. Tiene esta colección de cuentos titulada La Perla y otros cuentos, pero para mí el mejor cuento que leí en el 2024 fue Patriotismo. Patriotismo, el quinto cuento de los 10 que tiene esta colección, un cuento verdaderamente fascinante por su nivel de emoción, también de violencia, por el sentido del honor que se trabaja en esta historia, ¿no? Patriotismo aborda la historia de un hombre que en el contexto de un episodio histórico que es lo que podría llamarse la traición al emperador, decepcionado del giro que está teniendo su sociedad durante la occidentalización de Japón. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de cambios en Japón, en buena medida también que tuvieron relación con el cambio de su constitución, con la abolición de su ejército, con la renuncia del emperador japonés. Bueno, todos estos cambios produjeron resentimientos, crisis existenciales en muchos autores, ¿no? Como Mishima, como Kawabata, por ejemplo, también. Pero este cuento aborda precisamente esos cambios traumáticos para determinados personajes, ¿no? Este hombre, después de comprobar que hay una especie de decadencia en su sociedad, decide llevar a cabo un acto radical al que va a acompañarlo su esposa, ¿no? Su esposa. Esos nombres inolvidables, ¿no? El teniente Shinji y su esposa Reiko. Ustedes lean la primera página de este cuento y van a entender todo lo mejor que puede abordar una historia como esta, Patriotismo. Además, el estilo de Mishima tiene una intensidad en las imágenes, en las observaciones. Probablemente, no sé si es algo que tenga que ver con la tradición japonesa, esta capacidad de observación, ¿no? De los pequeños detalles, el movimiento de los músculos en una espalda, los gestos en un rostro, la forma de una espada, la descripción de un espacio como una habitación. Bueno, un cuento repleto de detalles. Un cuento un poco largo, es verdad, pero uno agradece esa extensión del cuento. Porque verdaderamente creo que es un cuento inolvidable. Lo recomendé, recuerdo que leí este cuento y lo recomendé a todos los amigos que podía en ese momento. Y los que lo leyeron me dijeron que les pareció inolvidable. Y me sentí muy bien de que esa lectura haya hecho consonancia con gustos también de otros amigos lectores. Definitivamente Patriotismo fue mi gran lectura, el mejor cuento que leí en el año 2024 y aprovecho para recomendárselos también junto a la colección titulada La Perla y otros cuentos. Bueno, estos han sido entonces los 10 mejores cuentos que leí en este 2024 y espero a ustedes los haya entusiasmado esta lista, que se acerquen a alguno de estos cuentos y que también coloquen en los comentarios de este video si leyeron alguno de los cuentos que he comentado o cuáles fueron los mejores cuentos que ustedes leyeron también en este año. Siempre estoy muy atento a los comentarios y dentro de lo posible también me gusta responder, así que comenten, ¿no? Coloquen en los comentarios cuáles fueron los cuentos, no necesariamente los 10 mejores, pero de pronto el que más les gustó, o los 2 o 5 mejores que leyeron en este año. Qué les parecieron? Aprovecho también para pedirles se suscriban al canal, le den me gusta a este video, recomienden también este episodio junto a otros episodios de El Mal Lector, en donde encontrarán reseñas de algunas otras novelas. Y no se pierdan la reseña que saldrá la próxima semana, en donde hablaré de las 10 mejores novelas que leí en el año 2024. Nos vemos hasta entonces, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.